El calor del mediodía en Ciudad Guzmán era denso, casi insoportable. El aire parecía quedarse quieto sobre los techos oxidados y los cables colgantes que cruzaban las calles. En esa primavera de 1995, los rumores sobre todo lo que ocurría en el pueblo se extendían como el polvo que levantaban los camiones al pasar. Ana y Julia, primas inseparables de 9 y 11 años, llevaban sus mochilas colgando del hombro cuando desaparecieron un viernes después de la escuela, sin que nadie volviera a verlas jamás. Los padres de ambas, hermanos entre sí, pasaron esa tarde entre la angustia y la incredulidad, repitiendo en voz alta que tal vez se habían ido al río o que alguna vecina las había invitado a jugar. Pero al caer la noche, y cuando las autoridades locales apenas enviaron una patrulla sin interés alguno, comprendieron que el miedo de verdad apenas comenzaba. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal y comentar desde qué parte del mundo estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Los primeros días tras la desaparición fueron un caos. El pueblo entero buscaba entre cafetales, canales de riego y lotes baldíos cubiertos de mezquites. Los hombres llevaban linternas y palas. Las mujeres caminaban en grupos, gritando los nombres de las niñas hasta quedar afónicas. La policía municipal habló de fuga, de secuestro, de un posible accidente, pero nunca hubo pruebas de nada. Los padres, exhaustos, iban de una comandancia a otra, enfrentando la indiferencia burocrática. Nadie les ofrecía respuestas. Ana y Julia habían crecido casi como hermanas. Vivían en casas contiguas sobre la calle Hidalgo, en un barrio de obreros y pequeños comerciantes. Las tardes las pasaban haciendo muñecas con elotes secos o ayudando en la tiendita de don Ramón, el padre de Ana. El día de su desaparición se las vio por última vez comprando paletas junto al mercado y luego cruzando la esquina que llevaba hacia el camino viejo, el que entre los vecinos era conocido por estar lleno de maleza y por ser paso de borrachos y vagabundos. El tiempo avanzó sin piedad, las búsquedas cesaron, los medios dejaron de interesarse y los padres amarillentos carteles con rostros infantiles colgaron en postes roídos por la lluvia. A medida que los años pasaban, el silencio se volvió una especie de condena. Sin embargo, dentro de las familias Mendoza y Figueroa, el recuerdo nunca se apagó. Había algo que ninguno de ellos se atrevía a decir, un rumor enterrado entre la culpa y la vergüenza. A finales de 2019, más de 2 décadas después, una fotografía publicada en Facebook removió la historia del olvido. En ella se veía un grupo de jornaleras en una finca agrícola de Sonora. Detrás, entre mujeres cubiertas con pañuelos y sombreros, alguien advirtió un rostro familiar. Los ojos, la sonrisa y el lunar sobre el pómulo derecho parecían de Julia. La publicación comenzó a compartirse con frenesí entre habitantes del pueblo, que después de tantos años apenas si recordaban la tragedia. Para la madre de Ana, aquella imagen fue un golpe seco en el pecho. La observó una y otra vez hasta convencerse de que debía ser ella. Pero junto a esa esperanza revivió un miedo antiguo. El rostro del hombre que también figuraba en otra esquina de la misma fotografía. Era César, el hermano menor de Ramón, el tío de las niñas, que había desaparecido del pueblo apenas semanas después de aquella tragedia, sin dejar rastro. El hallazgo encendió una chispa dormida. Las familias contactaron al fotógrafo que había publicado la imagen, un joven de Hermosillo que cubría historias sobre migrantes agrícolas. Contó que la toma había sido en un campo cercano a Caborca y que las personas retratadas apenas hablaron y se marcharon rápido, sin dejar nombres. Al conocer la historia detrás, aceptó colaborar en la investigación. Los Mendoza viajaron hasta Sonora con la ilusión y el miedo entrelazados.
Llevaban impresiones de la foto, recortes de sus hijas y una vieja carpeta nunca resuelta de la Fiscalía de Jalisco. El paisaje norteño les resultaba ajeno. El polvo, el viento caliente, las extensas planicies sin sombra. A cada jornalero que encontraban le mostraban la foto y casi siempre recibían la misma respuesta. Sí, creo haberla visto, pero no sé dónde vive. Después de varios días sin avances, una mujer mayor, de acento oaxaqueño, les confesó haber trabajado con una joven muy parecida a la de la foto, de la que apenas recordaba el nombre. Le decían Julia o algo así. Venía acompañada de un hombre, su papá, decía. Aquella confesión le heló la sangre. ¿Su papá? ¿Podía ser posible que las niñas hubieran sobrevivido, criadas por su propio tío como hijas? Ramón, devastado, no pudo contener las lágrimas al escuchar esa versión. Durante años había guardado dudas, intuiciones que nunca se atrevió a formular. Recordó que César, su hermano, estaba ese día en el pueblo y que fue de los primeros en ofrecerse para buscar a las niñas. Recordó también cómo, apenas unos días después, él desapareció sin despedirse, llevándose su viejo pick-up rumbo al norte. Según dijeron algunos, nadie lo había vuelto a ver. La Fiscalía de Sonora abrió una carpeta y envió unidades de investigación a los campos mencionados. Durante semanas acumularon testimonios, pero los jornaleros cambiaban constantemente de lugar y muchos carecían de identificación. En un almacén abandonado hallaron la pared donde, entre grafitis y nombres tallados con navaja, alguien había escrito Juli. No era una prueba definitiva, pero para los padres bastó como señal de que no estaban persiguiendo fantasmas. El hallazgo de la fotografía se volvió noticia nacional. Programas de televisión retomaron el caso, colocando el rostro de Ana y Julia junto al del tío César, a quien describieron como posible responsable de una desaparición doble ocurrida en 1995. La historia llenó noticieros y redes, aunque pronto se perdió entre otros escándalos mediáticos. Sin embargo, un periodista de investigación, Ernesto Larios, siguió indagando el caso. Larios viajó hasta Guanajuato, donde un expatrón de César aún conservaba documentos viejos. En uno de ellos aparecía una solicitud de empleo fechada en 1998, firmada con otro nombre, pero con la misma huella digital. En la sección de dependientes económicos estaba escrito una hija, Julia. La revelación cambió todo. César había vivido en múltiples estados bajo identidades falsas, pasando de jornalero a velador, de albañil a ayudante de camiones. Siempre con ese mismo papel, un padre soltero que huía de algo. Con la información en mano, las autoridades federales emitieron una orden de búsqueda. Pero mientras más se acercaban, más difuso se volvía su rastro. Muchas dudas permanecían. Si de verdad Julia estaba viva, ¿qué había pasado con Ana? ¿Por qué César se habría llevado a una y no a la otra? Las familias se reunían cada noche frente a las cámaras, ofreciendo declaraciones y recordando los pequeños gestos de sus hijas, la risa fácil de Ana, la timidez de Julia, los dibujos que solían dejar pegados en la pared del cuarto. Aquellas memorias mantenían viva la esperanza que se negaba a morir. Una tarde de agosto, casi 6 meses después del hallazgo de la fotografía, una llamada anónima llegó a la Fiscalía de Caborca. La voz de una mujer joven, temblorosa, afirmó saber dónde estaba César. Contó que él vivía en las afueras de Empalme, en una casa improvisada entre huertas, y que decía tener una hija adulta llamada Julia, que nunca salía del terreno. La llamada se cortó pronto, pero bastó para movilizar a la policía estatal. El operativo fue discreto. A varios kilómetros del poblado, entre árboles de mezquite y parcelas abandonadas, hallaron una choza de madera y láminas oxidadas. Dentro, un hombre mayor, delgado y de barba gris,
Se mostraba calmado mientras tomaba café. No opuso resistencia. Dijo llamarse Armando, pero un rápido registro de huellas digitales confirmó la identidad. César Mendoza. En un cuarto trasero encontraron a una mujer de unos 30 y pocos años, entre sorprendida y confundida por la presencia de los agentes. Llevaba una trenza larga y hablaba con un acento peculiar, mezcla de distintas regiones. Cuando mostraron fotografías de su infancia, guardó silencio. Minutos después, con lágrimas contenidas, susurró: «Yo era Julia, pero no recuerdo nada de lo que pasó antes de estar con él». El caso sacudió al país. Las revelaciones posteriores fueron fragmentarias pero estremecedoras. César admitió haber tomado a la niña para protegerla, alegando que su hermano Ramón la maltrataba, algo que nunca se pudo comprobar. De Ana dijo no recordar mucho, asegurando que se fue sola, una versión evidentemente incompleta. Julia, con la memoria dañada por años de manipulación, intentaba reconstruir una identidad entre las ruinas de su pasado. El juicio se prolongó durante meses. Familiares, testigos y peritos desfilaron por la sala. Las pruebas confirmaban que César había vivido escondido, cambiando de estados y trabajos, educando a Julia como su hija. En cartas incautadas se hallaron frases ambiguas sobre lo que pasó aquel viernes, pero ninguna referencia directa a Ana. A mediados de 2022, durante una excavación en el terreno donde vivieron durante años, la Fiscalía localizó restos óseos pertenecientes a una menor de edad. Los análisis forenses confirmaron lo inevitable. Eran restos de Ana. La causa de muerte no pudo establecerse, pero la proximidad temporal con los hechos cerró el círculo que la familia había temido durante casi 3 décadas. Julia, tras enterarse, desapareció de nuevo, esta vez de forma voluntaria. Se marchó sin declarar a los medios ni reunirse con sus parientes biológicos. Solo dejó una nota dirigida a su madre biológica. «Debo entender quién soy antes de volver». Ramón nunca superó la culpa. Pasaba las tardes sentado frente a la puerta de la vieja casa, mirando hacia la calle donde un día sus hijas se marcharon. La historia del pueblo quedó marcada para siempre, contada en voz baja por los más viejos, como advertencia, como herida que no cierra. La noticia del hallazgo de los restos de Ana y la captura de César se convirtió en una de las historias más comentadas de México durante meses. Los noticieros la repetían cada tarde, los programas de debate la analizaban con crudeza y las redes sociales se llenaban de mensajes que dividían opiniones. Unos exigían justicia ejemplar, otros pedían compasión hacia Julia, la joven que había sobrevivido sin saber quién era realmente. Pero en Ciudad Guzmán, el pueblo donde todo comenzó, la sensación general era de cansancio. La gente no quería hablar del tema, era una herida colectiva que el tiempo nunca cerró, y removerla les recordaba a todos sus propios miedos. Ramón, el padre de Ana, se convirtió en una figura solitaria. Las cámaras y los periodistas que aparecían a su puerta ya no encontraban palabras en su voz. Vivía solo, en la casa donde alguna vez resonó la risa de las niñas. Su esposa, Margarita, se había ido a vivir con su hermana en Guadalajara, incapaz de soportar tanto dolor en cada rincón del hogar. Aún así, entre los viejos retratos familiares, Ramón mantenía encendida una vela todas las noches frente a la foto de las 2 primas, como si aquel gesto fuera la única forma de hablar con ellas. En los primeros meses de 2023, el juicio contra César Mendoza finalmente comenzó en Guadalajara. Las audiencias eran cerradas al público, pero la prensa filtraba fragmentos de las declaraciones. Los fiscales argumentaban que el secuestro y posterior ocultamiento de Julia fueron actos deliberados. El abogado defensor insistía en que su cliente tenía trastornos mentales agravados por trauma familiar.
Sin embargo, lo que más conmovía a los presentes no eran las palabras legales, sino el silencio de Julia, que observaba desde el fondo de la sala con los ojos bajos, absorta, como si el sonido del mundo le fuera ajeno. Durante su testimonio, la joven relató fragmentos borrosos, recuerdos difusos de viajes nocturnos, de caminos llenos de polvo, de un hombre que le decía ser su padre y la llamaba mi niña buena. Dijo recordar cómo nunca la dejaba hablar con otros niños, cómo le prohibía mirar a los hombres a los ojos y cómo se mudaban constantemente para no ser encontrados. A veces, entre sueños, veía una casa de paredes verdes y una voz de mujer que cantaba mientras barría, pero cada vez que preguntaba, César le respondía que eran cosas que había inventado su cabeza. A medida que Julia hablaba, el ambiente en la sala se volvía casi insoportable. Ramón escuchaba detrás de un pañuelo sin saber si llorar o gritar. El fiscal mostró la fotografía de 2019, la que había resucitado todo el caso, y Julia la observó durante varios segundos antes de decir, «Ahí sí soy yo». Él no me dejaba hablar con los demás, pero ese día me escapé a mirar cómo tomaban las fotos. Luego me castigó. Las lágrimas se deslizaron entonces por sus mejillas, calladas, sin dramatismo. Con cada testimonio, el rompecabezas empezaba a armarse. Psicólogos y peritos confirmaron que Julia había sido víctima de manipulación emocional intensa desde niña. Su memoria, bloqueada por años de aislamiento, mostraba lagunas imposibles de llenar. Cuando los fiscales preguntaron por Ana, guardó silencio durante varios minutos antes de responder. Recuerdo que una vez me dijo que no quería seguir, que quería volver con mamá. Después de esa noche, ya no la vi. La sala permaneció inmóvil tras esa frase. No hubo necesidad de más. Ramón se levantó y salió sin mirar atrás. En los pasillos vacíos del juzgado, el eco de sus pasos parecía el sonido mismo del duelo. Días después, Julia pidió declarar por última vez, esta vez sin presencia de público. Los psicólogos confirmaron que comenzaba a recuperar fragmentos de memoria, aunque vagos. Dijo recordar una pelea entre sus padres y César, una noche antes del secuestro, y cómo el tío entraba en la casa con paso decidido. Contó que alguien gritó su nombre y que al amanecer todo era silencio. Nadie más quiso escuchar los detalles que siguieron. El juicio concluyó en junio de 2023. César Mendoza fue condenado a 38 años de prisión por secuestro agravado y homicidio calificado con base en pruebas forenses y testimonios indirectos. Su mirada durante la sentencia se mantuvo inexpresiva, casi ausente. Jamás pidió perdón, ni reconoció explícitamente su culpa. Cuando la jueza pronunció la condena final, Julia permanecía sentada, con los ojos fijos en una ventana remota. Tras el juicio, la joven quedó bajo protección estatal durante varios meses. Los medios la perseguían, queriendo contar su historia como un símbolo de resistencia o redención. Pero ella rehuyó toda exposición. Pidió cambiar de nombre y mudarse fuera del estado. Se decía que estaba en terapia intensiva para reconstruir su identidad y adaptarse a una vida en libertad. Sin embargo, la libertad para alguien que nunca conoció el mundo real era una idea abstracta, pesada, enorme. Margarita, la madre de Ana, intentó buscarla. Envió cartas, gestionó permisos, incluso habló con una psicóloga del programa de testigos. Julia nunca respondió directamente. Solo mandó un breve mensaje escrito a mano. Gracias por buscarme, pero no sé quién era esa niña aún. Ese silencio dolía más que cualquier rechazo. Margarita entendía que la historia de su hija y de Julia no se cerraría con un juicio, ni con la cárcel del responsable. Era un duelo que se había extendido por generaciones, una grieta que había cambiado para siempre al pueblo y a las dos familias. Con el paso de los meses, los vecinos comenzaron a reconstruir su propia cotidianidad.
Los niños que en 1995 jugaban en la calle Hidalgo ahora eran adultos, muchos con hijos o nietos. Pero cada vez que alguna niña se perdía momentáneamente en el mercado o en el parque, un escalofrío recorría a los mayores. Nadie en Ciudad Guzmán podía escuchar un altavoz anunciando «Se busca a una menor» sin recordar los nombres de Ana y Julia. El periodista Ernesto Larios continuó documentando el caso. En un reportaje publicado en una revista nacional, escribió que la historia no era solo una tragedia familiar, sino una muestra de la negligencia de las instituciones mexicanas frente a la desaparición infantil de los años 90. En esos años, los registros eran incompletos, las investigaciones apenas iniciaban y las familias quedaban solas frente a la indiferencia del Estado. Su artículo, titulado El silencio de 1995, fue nominado a un Premio Nacional de Periodismo. La repercusión del caso impulsó la creación de una pequeña fundación en Jalisco dedicada a la búsqueda de niños desaparecidos. Margarita colaboraba allí, ayudando a otras madres en sus procesos. Solía hablar poco, pero cada vez que una mujer nueva llegaba llorando, ella solo decía, «Te entiendo, no lo olvides, aunque el tiempo pase, los rostros se quedan». Julia, mientras tanto, vivía en el norte del país, en una ciudad costera donde trabajaba en un centro comunitario enseñando lectura a niños migrantes. Usaba otro nombre y nadie conocía su pasado. A veces, por las noches, soñaba con un patio cubierto de juguetes, con una niña que le daba la mano y le decía que corrieran. Siempre despertaba antes de verla claramente, pero una sensación de calma, breve pero intensa, la acompañaba después de cada sueño. En 2025, a 30 años de la desaparición original, un pequeño documental independiente retomó el caso. Mostraba imágenes del pueblo, entrevistas con vecinos y fragmentos del juicio. En una de las secuencias finales, Margarita aparecía sentada frente a la puerta de su casa, sosteniendo la misma foto de las niñas tomadas de la mano en la escuela. Explicaba que nunca buscó justicia por venganza, sino por verdad. La verdad duele, pero es lo único que limpia, decía con voz temblorosa. El video se hizo viral en redes sociales, generando una ola de mensajes de apoyo. Uno de esos mensajes provenía de una cuenta sin foto que solo escribió: «La vi, sigue viva, y algún día volverá». Nadie supo si provenía de Julia o de alguien ajeno, pero la esperanza volvió a encenderse, aunque fuera apenas una chispa en medio del cansancio. Las niñas de 1995 se convirtieron, sin quererlo, en símbolo de todo un país marcado por el dolor de los que desaparecen. Sus nombres figuran hoy grabados en una placa a la entrada de una plaza nueva en Ciudad Guzmán, junto a otros muchos. Las flores que alguien deja cada año, siempre frescas y discretas, traen el aroma de la memoria. Nadie sabe con certeza quién las pone, pero todos sospechan. Ramón murió en paz a fines de ese año, sentado frente a la puerta de su casa, la mirada perdida en la calle donde las vio por última vez. En su mesa hallaron un papel escrito con letra temblorosa. «Las vi correr felices, así las quiero recordar». Y aunque el caso quedó cerrado judicialmente, en el corazón del pueblo la historia aún se susurra al caer la tarde, entre el canto de los grillos y el rumor del viento que recorre las calles viejas de Jalisco. Porque hay silencios que nunca terminan, y recuerdos que, aunque se intenten enterrar, siguen regresando como ecos tercos de una verdad que tardó demasiado en salir a la luz. La tercera etapa de la historia comenzó en el momento en que el eco mediático del caso empezó a desvanecerse, pero las cicatrices que había dejado permanecían abiertas. Julia, que ahora utilizaba el nombre de Mariela en su nueva vida, trataba de adaptarse a la rutina en la costa de Sinaloa. Vivía en un pequeño cuarto alquilado arriba de una panadería
y trabajaba enseñando lectura y escritura a niños migrantes que pasaban temporadas con sus padres en los cultivos. Era una labor que realizaba con devoción silenciosa, aunque por dentro arrastraba un vacío que le resultaba imposible de explicar. A veces, al ver a las niñas más pequeñas correr entre los pasillos del albergue, sentía en el pecho una punzada de algo parecido al recuerdo. No sabía si era nostalgia o simplemente una sombra de algo que su mente había borrado para poder sobrevivir. Cada tarde, después de clase, se sentaba frente al mar con una libreta en blanco. No escribía mucho, apenas dibujos sueltos, palabras sin conexión. Entre ellos, con frecuencia, aparecía un nombre: Ana. El gobierno estatal le había ofrecido un nuevo documento de identidad, un apoyo psicológico y la posibilidad de testificar en charlas sobre víctimas de desaparición. Ella se negó. Decía que aún no estaba lista para que su voz se volviera símbolo de algo que apenas empezaba a entender. En cambio, comenzó a colaborar discretamente con la fundación que Margarita había creado en Jalisco. Lo hacía a distancia, utilizando seudónimos, enviando informes sobre desapariciones recientes o conectando a familias con abogados de confianza. Su trabajo era callado, pero constante. Una tarde de abril de 2026, mientras revisaba correos en un cibercafé, un mensaje llamó su atención. Provenía de una dirección desconocida y tenía como asunto «Yo la encontré». El texto solo contenía una dirección en Reynosa y una fotografía borrosa de una niña adolescente muy parecida a la Julia de 1995. Mariela se quedó observando la imagen durante largos minutos, con el corazón acelerado. No sabía si era una broma cruel o una señal del destino. Decidió responder pidiendo más detalles, pero nunca obtuvo contestación. Aún así, la intriga la consumió. Esa misma noche habló con Margarita por primera vez en años. La mujer, del otro lado de la línea, contuvo el llanto al escuchar su voz. «Ya no necesitas buscar, hija», le dijo con ternura, «pero si no haces caso a tu corazón, siempre te va a doler». Las semanas siguientes las pasó dudando. Cargaba con pesadillas que regresaban cada vez con más fuerza. Veía a su tío en la puerta, con una mirada que mezclaba ira y miedo, y escuchaba una voz femenina que gritaba su nombre entre sollozos. La psicóloga del programa de víctimas le explicó que los recuerdos fragmentados suelen reactivarse al exponerse a nuevos estímulos. Pero Mariela sabía que no era casualidad. Algo estaba volviendo a la superficie, algo que no había querido enfrentar. A mediados de julio, viajó a Reynosa con la excusa de participar en un programa de alfabetización. Allí, en la frontera, las historias de personas desaparecidas se escuchaban en cada esquina. Jornaleros, mujeres, adolescentes. En los albergues, las paredes estaban cubiertas de carteles amarillos con rostros y fechas. Parecía un espejo de 1995, multiplicado. Al poco tiempo de llegar, conoció a una mujer llamada Laura, voluntaria de una organización civil que ayudaba a familias de migrantes. Laura, al escuchar la historia de Julia, se mostró conmovida. «Aquí todos tienen un desaparecido en su historia», le dijo, «pero algunos siguen apareciendo donde menos lo imaginas». Con su ayuda, siguieron la pista de la dirección del correo electrónico que había recibido. Los llevó hasta una colonia periférica, cerca del río Bravo. Allí encontraron una casa pequeña, habitada por un hombre de mediana edad y su hija de 14 años. Cuando Mariela la vio abrir la puerta, sintió un estremecimiento en el pecho. La niña la observó desconfiada, pero en sus ojos había algo familiar, una chispa que no supo cómo explicar. «¿Tu mamá está en casa?», preguntó Julia con voz suave. «No tengo mamá», respondió la niña. El hombre, al notar la presencia de las visitantes, salió nervioso.
Dijo que no conocía de nada a esas mujeres y que su hija se llamaba Maricruz. Sin embargo, los rasgos, el lunar en la mejilla, la forma de la sonrisa, todo coincidía con las viejas fotos de Ana. Julia se fue de allí sin hablar, incapaz de procesar lo que había visto. Lloró en silencio todo el camino de regreso al albergue. Por primera vez comprendió que nunca sabría toda la verdad. Tal vez la niña era solo una coincidencia, o tal vez el pasado seguía manifestándose de maneras inexplicables. Con el tiempo, aceptó que su búsqueda no era únicamente por su prima, sino por sí misma. Empezó a escribir un diario en el que narraba cada fragmento de recuerdo, cada sensación, cada olor que le regresaba de su infancia. Esos escritos se convirtieron en una crónica íntima del duelo, una recopilación de pedazos de memoria que Margarita, años más tarde, publicaría bajo el título Las huellas que no se borran. La fundación creció. En 2027 se amplió oficialmente como Red de Búsqueda Nacional de Personas Desaparecidas. Julia colaboraba de forma activa, pero anónima. Su conocimiento sobre movilidad de jornaleros y casas de paso era invaluable. Nadie sabía su historia, pero quienes trabajaban con ella decían que tenía una sensibilidad especial para reconocer cuando una pista era verdadera o una pérdida era definitiva. En una ocasión viajó a Veracruz con un equipo de búsqueda. Habían localizado una fosa clandestina en una zona rural. Julia, al pisar aquella tierra, sintió un peso en el pecho como si el aire se espesara. Recordó el olor del campo jalisciense cada vez que llovía, ese aroma a barro mezclado con maíz, y entonces comprendió que, aunque hubiera logrado sobrevivir, una parte de ella siempre estaría en aquel 1995, en el instante en que todo cambió. Durante el regreso, mientras miraba por la ventana del autobús, anotó en su cuaderno: «He pasado media vida huyendo de un nombre. Quizás ha llegado el momento de volver a él». Desde entonces, cada carta, cada informe que firmaba, lo hacía nuevamente con su nombre original, Julia Mendoza. Ese mismo año, envió un mensaje a Margarita. Le pidió encontrarse en Ciudad Guzmán, en el cementerio donde reposaban los restos de Ana. El reencuentro fue silencioso, lleno de lágrimas contenidas. Margarita la abrazó largo rato sin pronunciar palabra. Julia colocó un arreglo de girasoles junto a la tumba y por primera vez habló con su prima en voz alta. «Me tomó casi 30 años regresar, pero aquí estoy. No sé si me perdonas, pero quiero vivir lo que tú no pudiste». Ese día el cielo estaba despejado y un viento tibio agitaba las flores recién puestas. Al salir del cementerio, Julia miró el horizonte del pueblo. Reconoció calles, postes, incluso un mural antiguo que aún se conservaba. Nada era igual, y sin embargo todo seguía allí, esperándola. Pasó la noche en la casa vieja de sus padres, que ahora pertenecía al municipio. En una esquina del cuarto donde ella y Ana jugaban, el polvo formaba dibujos que parecían letras. Se agachó y acarició la pared. Por un instante creyó escuchar risas lejanas. No se sobresaltó ni lloró, solo sonrió. A la mañana siguiente, antes de partir, dejó sobre la mesa un sobre con una carta para Margarita. En ella escribió: «Gracias por no rendirte, gracias por enseñarme que la memoria también puede sanar. Me voy a seguir buscando, pero esta vez viva». Con el amanecer, Julia caminó sola hasta la terminal y abordó un autobús rumbo al norte. Mientras el pueblo se alejaba por la ventana, pensó en todas las personas cuya historia aún estaba por contarse. Sabía que no podía devolver el tiempo, pero sí podía usar el suyo para que otras familias no vivieran la misma condena. Años después, su nombre comenzó a aparecer discretamente asociado a casos resueltos, a operaciones de rescate silenciosas en distintos estados. Se convirtió en una sombra protectora para quienes buscaban a los suyos.
Nunca concedió entrevistas, nunca apareció en televisión. Su historia quedó como una de esas leyendas que corren entre colectivos de búsqueda. La mujer que regresó del pasado y dedicó su vida a encontrar a los que aún faltaban. En Ciudad Guzmán, cada mayo, alguien deja 2 girasoles frescos sobre la placa con los nombres de Ana y Julia. Nadie sabe con certeza quién los coloca. Hay quienes aseguran haber visto una mujer alta, de cabello trenzado, que llega de madrugada y se va sin ser vista. Otros dicen que solo es el viento. Pero todos entienden el mensaje. Algunas búsquedas no terminan nunca, porque mientras haya memoria, las personas siguen vivas en alguna parte.